Buenos días, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Charla con expertos de 5G Américas, que en esta oportunidad tiene como invitados a otros referentes del sector de telecomunicaciones en la región, quienes hoy conversarán con José Otero, vicepresidente de 5G Américas, sobre el futuro de las telecomunicaciones en Costa Rica. A continuación, leeré brevemente sus perfiles. Nuestra primera invitada en esta conversación es Ania Vega. Ella es consultora de telecomunicaciones, especialista en regulación, mercados en competencia, tecnologías de la información, estrategia y digitalización. Ania fue viceministra de Telecomunicaciones del gobierno de Costa Rica entre octubre de 2008 y julio de 2012. También fue miembro del Consejo de la SUTEL, el ente público encargado de regular las telecomunicaciones en Costa Rica. Asimismo, Áñez se ha desempeñado como asesora parlamentaria de la Asamblea Legislativa de ese país. Ella es máster en gestión pública con énfasis de parlamentos, título otorgado por la Universidad de Costa Rica. Nuestra segunda invitada a esta charla hoy es Elizabeth Arroyave. Ella es gerente de marketing en Novacom y actualmente es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y Comunicación, CAMTIC, para el periodo 2022-2024. Elizabeth, como miembro de esta junta directiva, está a cargo de las iniciativas de talento tecnológico de la Cámara. Asimismo, en CAMTIC también participó en el comité ejecutivo del capítulo 5G Internet of Things, liderando proyectos tecnológicos en esta materia para la conectividad 5G de Costa Rica. Elizabeth es economista y tiene un máster en administración de empresas con énfasis en finanzas también por la Universidad de Costa Rica. Y nuestro tercer invitado, Edwin Estrada Hernández, él es consultor internacional, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, también abogado y notario, máster en Derecho Público, título de experto en Administración y Regulación de Mercados de Telecomunicaciones y posgrado en Derecho Ambiental. Edwin también fue viceministro de Telecomunicaciones y gerente y director de concesiones y permisos de telecomunicaciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de Costa Rica. Fue gerente general para Centroamérica de la consultora española de telecomunicaciones NAE y asesor parlamentario durante el proceso de aprobación de las leyes que abrieron el mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Como les comenté, nuestros invitados dialogarán hoy con la moderación de José Otero. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. También ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones. Asimismo, ha sido consultado sobre temas de política pública y tecnologías inalámbricas por la Casa Blanca, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana de Inversiones e instituciones gubernamentales de más de 30 países. El señor Otero cuenta con estudios en varias instituciones académicas de Estados Unidos, como Escocia también e Inglaterra. En la actualidad es instructor adjunto en la Universidad de Nueva York y vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Antes de dar inicio a la charla, les recordamos, como comentó José al inicio, que esta sesión está siendo grabada. Posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y, como solemos hacerlo siempre, se las haremos llegar a todos por correo electrónico. Por último, queremos enfatizar que las opiniones expresadas en esta charla son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. No siendo más, doy paso al señor Otero, vicepresidente de 5G Américas y moderador de la sesión, quien hará una introducción del tema y les contará detalles sobre la dinámica de esta charla. Gracias nuevamente a todos y adelante, José, buenos días. Y muchísimas gracias, Lorena, por esa presentación. Quienes han participado anteriormente en las charlas que estamos convocando para América Latina saben que es algo bastante distendido. No va a haber presentación en PowerPoint, sino que los distintos participantes van a estar comentando su perspectiva de la situación, en este caso de Costa Rica, uno de los países que más ha estado desarrollándose en las últimas décadas en el tema de telecomunicaciones, luego de haber sido prácticamente uno de los últimos baluartes de todo lo que viene siendo el monopolio. Ania, precisamente en mis días de consultor, la conocí cuando estaba dando presentaciones y trabajando el tema de la liberalización en Costa Rica.
Hoy lo que vamos a hacer es hablar de cuál es el futuro a mediano y largo plazo de este país centroamericano, teniendo en cuenta que precisamente en esta semana se han publicado nuevas estadísticas y también hay un proceso de consulta emitido por SUTER que está bastante interesante. Bueno, la pregunta ya está hecha. Vamos a comenzar con Ania, luego con Elizabeth y terminamos con Edwin Estrada. Ania, tienes 3 minutos. Buenos días a todos. José, muchísimas gracias por el espacio y a los compañeros Edwin y Elizabeth, un gusto compartir con ustedes como siempre. En el mediano y largo plazo, pues aquí podemos verlo desde una perspectiva de ecosistema. La industria TI me parece que es una industria que está robusta, que es una industria que está ya más bien con la delantera respecto a los temas de desarrollo de contenidos, desarrollo de software, y está preparada para recibir en forma pronta todos los avances que desde la otra perspectiva, dentro del ecosistema, el grupo Telco pueda desarrollar en redes y demás. Entonces, desde un punto de vista de industria, me parece que el sector está preparado, ansioso, lo ha solicitado por mucho tiempo, más bien el proceso de 5G, entre otros, y ha sido muy colaborativo con el Estado para generar, digamos, los estándares que hoy tenemos, como bien señaladas, ayer anunciados por la SUTEL, respecto a los indicadores del avance de telecomunicaciones y TI en Costa Rica. Desde el punto de vista de rectoría dentro de este ecosistema y regulatorio, que son dos actores relevantes, aquí tenemos una característica muy interesante en Costa Rica. Nosotros hemos tenido vaivenes en los roles y actuaciones de los entes públicos, más una constancia de desarrollo del sector privado y de los operadores públicos en ambos temas. La rectoría viene pasando un momento de crisis importante durante los años anteriores, 8 años, prácticamente una rectoría muy débil, una rectoría sin poder de coordinación real y una rectoría que no tenía un respaldo político presidencial que generara un desarrollo de políticas de Estado, digamos, ambiciosas, por decirlo de alguna forma. En este momento me parece que se está revertiendo la tendencia respecto al rol de la rectoría. Me parece que el propio presidente de la República está inmerso en el tema de telecomunicaciones y eso puede generar un valor agregado positivo para la rectoría. Por otra parte, el órgano regulador que venía de un nivel muy incipiente o base en años anteriores, logró tener un rol protagónico bastante sólido en los últimos años. Es un ente que tiene capacidades técnicas ya desarrolladas y capacidades desde el punto de vista de competencia muy, muy amplias y que entonces es un actor que va a ser determinante. Y para no quitarte mucho tiempo de los 3 minutos, me parece que dentro del ecosistema, el resto de la administración y la población son los dos actores a los que mayor énfasis les tenemos que dar en esta etapa que viene, porque son los dos actores que han sido pasivos en algunos casos, beneficiarios no activos en otros, y que son los que realmente van a determinar los plazos y los tiempos del desarrollo del resto de las telecomunicaciones. Brevemente, José. Gracias, Ania. Elizabeth. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de poder venir y compartir en un foro tan concurrido el día de hoy. Agradezco los comentarios de Ania. Nuestra perspectiva viene a ser un poco más desde el sector empresarial, el sector productivo, y cómo vemos cómo se ha venido desarrollando el sector de telecomunicaciones y lo que visualizamos a futuro, cuáles van a ser las necesidades de nuestro sector, que venimos a ser un actor activo y no tan pasivo como comentaba Ania. Somos
globalizados. Costa Rica es un país pequeño que necesita poder exportar para seguir creciendo y poder mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. ¿Qué necesitamos nosotros? Definitivamente se necesita, yo lo quisiera resumir en 9 puntos principalmente. El primero es mejorar la conectividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desarrollos que necesitamos que puedan ser competitivos en el mundo. Y con las condiciones y características que tenemos actualmente, hemos podido ser relevantes, pero esa relevancia no la podemos perder. Visualizamos que va a haber una mayor penetración móvil, donde cada vez tenemos dispositivos inteligentes que requieren mejores tecnologías, conectividad para poder ser más eficientes. Esto nos va a llevar también a tener lo que es la transformación digital, donde vamos a tener industrias claves que se van a ver beneficiadas con la implementación de tecnología. Aquí hablamos de la salud, de la educación, de la agricultura y del turismo, por ejemplo, que son 4 áreas muy importantes dentro del sector económico de Costa Rica. Visualizamos un desarrollo importante en todo lo que es el Internet de las cosas, donde esto nos va a permitir implementar procesos de automatización, recopilación de datos, análisis, que nos va a llevar a procesos más eficientes y gestión de recursos mejoradas para poder tomar decisiones de país y empresariales acertadas. Con el desarrollo del IoT, definitivamente vamos a tener que tener desarrollos de servicios en las nubes y centros de datos. Podríamos estar visualizando a Costa Rica dentro de la región como un hub donde se puedan empezar a dar los establecimientos de estos centros de datos y poder estar ofreciendo la disponibilidad de servicios en la nube. Esto conlleva que hay que empezar a implementar lo que es seguridad y privacidad de datos. Costa Rica ha sido un centro de atracción para estos desarrollos, para que grandes empresas vengan a establecer sus operaciones y ser centro de shared services para el mundo. Entonces, tenemos que poder garantizar esta parte de seguridad y privacidad de datos. También vemos que viene lo que son las iniciativas sostenibles. Es muy probable que veamos a todas las empresas relacionadas con telecomunicaciones queriendo implementar prácticas sostenibles y una responsabilidad ambiental que va de la mano con todas las políticas de desarrollo sostenible. Tenemos que garantizar la conectividad internacional porque no estamos aislados del mundo, entonces tenemos que empezar a buscar todas las mejores prácticas que hay globalmente para poder ser competitivos. Y todos estos 8 puntos nos van a centrar en uno de los más importantes, que es la parte de los desarrollos regulatorios, porque ninguno de los puntos anteriores se van a poder desarrollar o implementar de una forma adecuada si no tenemos todo un marco legal jurídico que nos permita garantizar un mercado libre en competencia para todos los operadores y para que todos los costarricenses tengan acceso a una internet seguro, accesible y en todo a lo largo y ancho del país, que nos permita tener... Aquí te voy a estar parando porque te habías pasado los 3 minutos, pero te está dando tiempo de terminar los 9 puntos. Así, Edwin. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a todos en Latinoamérica que nos están viendo. Un gusto compartir este foro con ustedes. Mire, yo creo que el día de ayer que se publicó las estadísticas por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, me parece que fue muy oportuno para este foro que tenemos hoy. Porque, como usted decía anteriormente, José, Costa Rica fue uno de los últimos países en abrir el mercado de las telecomunicaciones y es evidente que desde la apertura del mercado, pues ha habido una evolución en todo sentido del sector, del uso de las telecomunicaciones, de los beneficios que ha traído el uso de las mismas en el quehacer nacional, pues brindándole mayor competitividad a los habitantes y a las empresas que se asienten acá en Costa Rica. Entonces, con esto, cuando usted me pregunta cuál es el futuro, qué es lo que yo veo, pues yo, en este caso, en virtud de lo que hemos visto, soy muy positivo
en virtud de que así lo muestran los datos. Si bien es cierto, hay pues muchas oportunidades de mejora y muchas cosas que hacer, ¿verdad? Yo indico que el futuro de las telecomunicaciones y el uso de las mismas por parte de los habitantes es promisorio. Esto hay que verlo de manera integral, efectivamente, para poder lograr esa aspiración de hacer un uso seguro, un uso responsable y un uso productivo de las mismas. Hay que trabajar, tal y como lo decía Elizabeth, desde el punto de vista de la puesta a disposición de los servicios. Y vemos entonces cómo el Poder Ejecutivo en los últimos días, bueno, el 2 de mayo, da la instrucción a la SUTEL para que inicie el proceso, y ya se están viendo los primeros resultados, que es la publicación del precartel el día de ayer para observaciones. Por otro lado, también hay una industria preparada, no solamente la industria que establece y que despliega las redes, que brinda los servicios de telecomunicaciones, sino también la industria que genera el contenido, genera las aplicaciones. Y esta industria, mayormente en Costa Rica, está concentrada en Camtic, del cual, al igual que Elizabeth, yo soy miembro de la Junta Directiva. Y pues es una industria que está muy desarrollada en Costa Rica, pues sin embargo, además requiere de espectro radioeléctrico, requiere de condiciones para seguir desarrollándose. En lo que Mira, sí aquí te veo voy todavía un... y ahora te voy a, no puedes creer, pero llevas más de 3 minutos y medio. Ya pasaron los 3 minutos, qué rápido pasa Sí, el tiempo. pero es que te digo, no lo puedo, Gracias. digo, por eso no lo puedes creer, pero voy a volver a donde ti porque me interesa hablar del espectro radioeléctrico. Pero quiero que ahora voy con Elizabeth, Edwin y luego Ania, porque Ania trajo un tema que los tres tocaron eh, superci- superficialmente, pero me interesa escuchar eh, la importancia del apoyo político a todo lo que viene siendo el desarrollo del sector de telecomunicaciones, porque si nosotros miramos la pasada administración presidencial, nos encontramos con una situación que tanto el ministro como el viceministro de telecomunicaciones nos renuncian, mostrando cartas diciendo estamos paralizados. Ujú. Entonces, que es algo atípico a lo que usualmente ocurre en América Latina, donde los funcionarios dicen, bueno, no, está paralizado, pues voy a terminar mis funciones acá y ya veremos qué sucede. En Costa Rica renuncian en protesta, que es algo que ojalá pasara más frecuentemente para tratar de ser catalíticos al cambio. Pero, ¿cómo ustedes describirían que el apoyo político es esencial para que hayan cambios y desarrollo en el sector de telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante como el espectro radioeléctrico, que ha sido parálisis para todo lo que viene siendo el impulso de 5G en Costa Rica? Elizabeth, después Edwin y terminamos con Ania. Gracias. Sí, efectivamente, sin la voluntad política no se logra estos desarrollos. Es importante, como mencionamos los tres, estamos en un ecosistema y no podemos trabajar en silos. El gobierno tiene que ser consciente que las necesidades que está teniendo el sector productivo son urgentes. Ya no es un deseable, es una urgencia para poder seguir siendo relevantes y competitivos. Las tecnologías vuelan, cambian de una forma constante y acelerada. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos implementar estos procesos legales de una forma acelerada para ser consistentes con las necesidades del mercado? Sí, en mi Ania, caso quiero decir perdón. que ya ahora me escucha, sí. En mi caso quiero decir que el apoyo del presidente de la República es fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque en el tema del sector de telecomunicaciones confluyen muchos actores. Estamos hablando que, por ejemplo, para poder desplegar una red se requiere la participación de diversos ministerios, diversas entidades,
y la única manera, repito, en que se pueda desarrollar las cosas de la mejor manera es con el apoyo del despacho del presidente de la República, porque en teoría los ministros están en igual rango. Eso primero que todo. Segundo también, esa deber de coordinación, que además es un principio constitucional, la debida colaboración en las instituciones públicas también es fundamental. Entonces, por ejemplo, la relación con la SUTEL es fundamental. Antes del 2012 la relación con SUTEL prácticamente no existía, pues no había comunicación con la Superintendencia de Telecomunicaciones y además de esto, luego viene la Contraloría General de la República y emite una serie de disposiciones que nos obligan a sentarnos a conversar con la SUTEL, y ahí es donde las cosas empiezan a fluir de la mejor manera con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y luego, con respecto a la renuncia y al poder político, pues yo fui el viceministro que renunció precisamente porque en el segundo gobierno que me correspondió trabajar, el presidente de la República no tenía la voluntad para que las cosas pasaran, cosa que sí pasó con el primer gobierno que trabajé, y la prueba de ello es que se pudo suscribir la segunda licitación de espectro en Costa Rica, y además la emisión de una serie de reglamentos y regulaciones que pues vinieron a apoyar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en este caso. Entonces, en conclusión, si no hay un apoyo decidido del presidente de la República, las cosas no pasan. Vemos el ejemplo en este caso: el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, quiso que se recuperaran las frecuencias de espectro radioeléctrico de 3.500 de manos del operador estatal, y bueno, gracias a eso es que se está sacando la licitación en este momento. Entonces, repito, definitivamente la voluntad y el liderazgo del presidente de la República es fundamental, porque si no, las cosas no pasan. Ok, Ania. Vamos a ver, Costa Rica es un país donde el sector de telecomunicaciones tiene la madurez suficiente y ha sido declarado un mercado en competencia. Entonces, desde esa perspectiva, las acciones y omisiones por parte del Estado influyen positiva o negativamente en dicho mercado. Dicho esto, es lamentable tener que esperar o requerir de la participación de un presidente a favor o no de una decisión regulatoria, ¿verdad? Debería de fluir ya el mercado, o las instituciones públicas deberían de tener la misma madurez que tiene el mercado para fluir. Entonces, tal como lo dice Elizabeth y tal como lo dice Edwin, efectivamente, todavía en Costa Rica se requiere de la voluntad del presidente para que el mercado fluya, porque lamentablemente las acciones o las omisiones del sector público, entiéndase rectoría, entiéndase presidencia, por la dependencia que tiene esta coordinación o descoordinación, está influyendo y ha influido en el mercado, particularmente las políticas de Estado de haber atrasado la recuperación de espectro durante los últimos 4 años, generó una incidencia directa negativa en el mercado costarricense, desde el punto de vista de competitividad país, y por supuesto limitó la competencia entre los operadores. Entonces, lamentablemente, José, la respuesta es sí, la influencia política todavía es requerida en el país para este tipo de temas. Sí, bueno, estoy escuchando a Elizabeth, que nos da la perspectiva de lo que viene siendo el sector privado acerca de la necesidad de 5G. Quienes quieran escuchar más detalles sobre la justificación de sus palabras, tenemos también un video de Elizabeth en la biblioteca. Pero, ¿qué pasa con el resto de la población? Una realidad que tenemos en términos de 5G es que los dispositivos no son muchos, son caros para el poder adquisitivo que tenemos en la región. Y digamos, la topografía de Costa Rica no es amigable para fomentar un despliegue rápido, teniendo en cuenta todo lo que necesitamos en incremento de antenas, toda la parte de la fibra óptica. ¿Cuál sería, desde tu visión, Edwin,
el mejor acercamiento para un despliegue de 5G que se podría estar sugiriendo al gobierno, ya que están pidiendo ideas. Entonces vamos con Edwin, nuevamente vamos luego a Ania y terminamos con Elizabeth. Claro, mire, yo creo que aquí hay que hacer una labor de concientización en virtud de que ahora son muchos los actores que están en este escenario y que tienen responsabilidades. Tal vez eso, no muchos de esos actores se han dado cuenta. Entonces, de ahí, repito, la importancia del despacho del presidente para que pueda coordinar y ordenar este tema. Entonces, yo pienso que eso es lo primero que hay que hacer. Eh, y segundo, por ejemplo, acá en Costa Rica hemos tenido múltiples barreras y Ania lo recordará desde el 2009, cuando esto inicia, toda la coordinación con las municipalidades había sido muy, muy difícil. Entonces, el año Ya. pasado se aprueba una ley para poder solventar todas esas barreras y en la cual, primero que todo, se le da la potestad al Poder Ejecutivo de emitir el reglamento que antes hacían las municipalidades para este tema, y se le dan órdenes legales a algunos otros ministerios para poder desplegar la infraestructura lo más pronto posible. En estos momentos estamos a la espera de los respectivos reglamentos que se publiquen y, en fin, creo que tal y como la Contraloría General de la República lo ha dicho, pues tiene que haber un fortalecimiento en la coordinación de las instituciones del Estado para que las cosas se puedan dar. Otro ejemplo también es la concientización que debe haber hacia los habitantes, en virtud de que existen muchos mitos relacionados con el tema, y precisamente el Viceministerio de Telecomunicaciones inicia la semana pasada una campaña de concientización sobre el tema salud relacionado con la infraestructura, porque para todos acá los compañeros de Latinoamérica que están presentes, no les sonará extraño que existan estos mitos de que da cáncer, de que es contrario a la salud, y esto es un común denominador en todos los países. Entonces, yo creo que estas son algunas de las formas para lograr un despliegue mayor de infraestructura de telecomunicaciones. Y hablando, por ejemplo, precisamente del cartel que sale, es importante revisar, y tal como el Poder Ejecutivo lo indicara en su instrucción en el 2 de mayo, que no sea necesariamente con fines recaudatorios el tema de la próxima licitación, sino más bien dar los incentivos a las empresas de telecomunicaciones y a quienes despliegan infraestructura de hacer inversiones que lleven de manera más rápida y eficiente la infraestructura de telecomunicaciones a todos los rincones de los territorios nacionales, sobre todo para atender esas zonas que, como todos sabemos, generalmente el despliegue se empieza y se concentra principalmente en las zonas urbanas y las zonas donde pues es económicamente más atractivo para los operadores, siempre dejando, digamos, atrás en el tiempo el despliegue en estas zonas rurales. Entonces, estas son algunas de los elementos que se pueden utilizar pues para lograr ese despliegue en todo el país, para que Eh, todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o de dónde se encuentren, puedan acceder de una manera pronta a los servicios de telecomunicaciones. Me parece muy bien, Ania. Vamos a ver, en, en esta materia tenemos que recordar varias cosas. La primera, que si bien ayer publicó la SUTEL datos de indicadores, son datos de una fotografía de hace 7 meses, ¿verdad? Entonces hay que tomarlos con la discreción que significa una foto de hace 7 meses. Pero aún así, en esos datos podemos identificar cómo Costa Rica ha crecido en forma sustantiva, y por eso desde el principio lo dije, la industria está presente y está haciendo lo propio, la industria TI y la industria telco. En fibra óptica tenemos despliegues súper importantes, tenemos también mucho tema de penetraciones, ha habido una ampliación en la tendencia que tenía antes Costa Rica, de que el que crecía era móvil, también está creciendo ahora las redes fijas, ¿verdad? Y eso también no podemos opacarlo, es un esfuerzo de la industria telco pura. Eh, pero también aquí estamos hablando de que todo el esfuerzo de 4G se debe de mantener porque se requiere.
O sea, no podemos empezar a pensar en 5G pensando que todo lo que hemos hecho en infraestructura, todo lo de fibra óptica se va a quedar de lado. Hay que maximizar el uso de estas redes y para eso hay que aprovecharlas y creo que la industria de telecomunicaciones ha sido muy clara en ello. Y eso nos va a ayudar a soportar un poco más rápido algunas de las transiciones, especialmente la fibra óptica. También me parece súper importante respecto a lo que se señala con el cartel, que este cartel tiene características bastante interesantes porque incluye por primera vez en un cartel la figura de la coinversión. Anteriormente la SUTEL no había incorporado la autorización para que entre varios generen una inversión conjunta para el despliegue de infraestructura, ¿verdad? Y eso me parece que es novedoso, que es importante para esta característica de licitación, pero que también nos deja una discusión transparente que hay que tener con respecto a el aprovechamiento de la infraestructura pasiva y el aprovechamiento de la infraestructura de las redes activas. Estamos 2 minutos 18, ya casi. En esa línea también me parece súper importante que el cartel está generando plazos bastante cortos para el despliegue y eso hace que pongamos mucha atención a la reacción de la industria con respecto a esos plazos. Son plazos de 12 meses para el despliegue de infraestructura de 5G en un país con brecha en bastantes zonas. Y pensando que es un despliegue nacional, habría que ver la realidad del cartel en esa materia. Solamente. Elizabeth. Bueno, me comento, tal como decía Edwin, es importante toda la parte de educación sobre todos los beneficios que puede tener este despliegue. Hay que hacer una alfabetización digital para todas las diferentes industrias. Pero yo quisiera centrar mi punto en que actualmente, como dice Ania, ya hay una inversión importante para todo lo que fue 4G. Este proceso para tener el despliegue 5G debe ser transitorio, donde podemos pasar de un non-standalone a un standalone, porque si bien esta inversión ya se hizo, si nosotros queremos seguir transformándonos de una forma acelerada, vamos a tener que llegar a tenerlo todo como un standalone. El tema de la coinversión es muy importante porque nosotros deberíamos llegar a aspirar a ser un país que hicimos inversión en red neutra, donde esto nos va a permitir tener economías de escala, donde se va a poder desarrollar un modelo que sea financieramente sostenible, que es algo que debemos de buscar. En la medida en que las inversiones sean sostenibles, podríamos esperar un modelo de precios que sea justo y accesible para todos los ciudadanos del país, que ese es uno de los retos más importantes. No es solo a dar toda la parte legal, regulatoria y de infraestructura, sino que todos podamos ser accesibles a estos beneficios en términos de conectividad. Bueno, ahora vamos a abrir el panel a preguntas. Me parece Enoch Aguiar tenía una pregunta. Acá estoy, muchas gracias. Excelente la introducción. Se dieron a conocer hace unos días el borrador del pliego de licitación de 5G con 6 bandas de 700 megas a 28, que según se dice no tendrá un enfoque recaudatorio. Al leer los detalles de prensa, no tengo más que ellos, a decir verdad, vi que se generaba un listado de distritos que van a ser considerados, pero que se priorizaban distritos que tienen una cobertura hoy móvil inferior al 80%, y se hablaba de la provincia de Limón, en donde la cobertura 4G o 3G solo alcanza al 3%. Ahí me pregunto cómo va a ser la estructura, porque parece difícil que si estamos en 2G o 3G, esa localidad que me encantaría conocer, de Limón, ¿no? Muy rico, tenga cobertura de 5G, que en principio se destinaría más a las zonas más densamente pobladas o con mayor densidad de tráfico. Entonces, siento como una tirantez entre los objetivos sociales que deben estar
pero que no sé si son los de 5G y una carga para el 5G que quizás termine frenando su despliegue. Veo una leve contradicción allá, seguramente ustedes me lo pueden explicar mucho mejor y me encantaría escucharlos. Sí, Ania, que te veo moviéndote cuando él hablaba. Vamos a ver, un gusto, Enoch, saludos a Argentina. Y Limón es espectacular, el Caribe es de las zonas más lindas en el país, así que bienvenido sea, aunque tengamos limitaciones de conectividad. La belleza lo supera. Ese es uno de los elementos que señalaba ahora en mi intervención anterior, que llama la atención, y así lo puse en mi post en redes sociales, que de las cosas que llaman la atención en este cartel, más allá de la conversión, que coincido con Elizabeth, que es súper importante esto, esta nueva forma y visión regulatoria, y la aplaudo en ello, es el tema de, ese listado tiene características interesantes. Anteriormente, en el primer cartel que hicimos como país, que me tocó liderar el proceso, y Edwin era del equipo técnico extraordinario con el que conté para la elaboración de esos condiciones desde el punto de vista de política de Estado, lo que se hacía era establecer los cantones o los distritos o las zonas en que se requería del aporte de Fonatel, que es el Fondo de Universalidad, ¿verdad? Sobre esta base pareciera una relación inversa, pero es muy prematuro llegar a conclusiones, ¿verdad? Pero eso es lo que aparenta el documento. Habría que escuchar un poco más al regulador del el porqué de ese diseño. Y en esa línea, no, coincido con vos en que si estamos conscientes que el despliegue que hemos tenido como país, y lo señalaba Edwin, desde el 2009, cuando fui viceministra, lideramos procesos para crear la comisión interinstitucional con SUTEL y coordinar con ellos para el tema del despliegue de infraestructura. Y hoy escuchamos a Edwin diciendo todavía de los mitos de las torres, ¿verdad? Que es una cosa inaudita 15 años después, pero bueno, así, eso sucede, y lleva razón Edwin en que hay una campaña en esa línea. Pero si nosotros nos vemos en las limitaciones que hemos tenido, que incluso para el despliegue de los operadores entrantes en telefonía móvil, que ingresaron en la primera licitación, se tuvo que hacer e idear cosas extraordinarias para poder obligar a garantizar el despliegue y que no se generara una distorsión por parte del propio Estado en contra de los operadores. Edwin lideró mucho de ese proceso, especialmente cuando fue viceministro, hizo una tarea quizás de las mejores que se ha hecho en el país en ese tema. Para 5G va a ser a la N el proceso de despliegue. Entonces, partir de la hipótesis de un listado donde la brecha, ahí está hoy, ¿verdad?, de conectividad, y partir de que esa es la zona que, si así se está interpretando, que esa es la zona que se va a desplegar primero 5G, los plazos que están definiendo en ese cartel, que son también bastante cortos, no sé si son ambiciosos o son irreales. Y entonces le va a tocar a la industria decirlo en esta consulta. Entonces, el ente regulador se va a ver enfrentado a los dos sombreros que tiene, los tres, el de Fonatel, ¿qué va a pasar con el tema de la brecha? Ya que este cartel, y coincido y aplaudo, no debe ser recaudatorio por las características necesarias para los operadores del despliegue de infraestructura, lo caro que va a ser 5G, no puede ser un tema recaudatorio, pero al no ser recaudatorio, no hay recursos para Fonatel, ¿verdad? Nuevos, son los cotidianos. Esta licitación no va a ser masiva como las anteriores para fondear más a Fonatel. Entonces se van a generar otras brechas, pareciera, sobre las brechas ya existentes. Entonces, ese círculo virtuoso a mí tampoco me cerró, ¿no?, cuando yo leí el cartel. Entonces, voy a esperar la posición explicativa y más ahondada que va a ser el regulador, por respeto a la autoridad.
Muchas gracias, Ania. Edwin, te he mencionado como 5 veces, entonces, algunas palabras. Sí, no, no, muchas gracias. Vamos a ver. Eh, Hay que tomar en cuenta que este documento sale ayer publicado, ¿verdad? Luego es un precartel. Bueno, Ania Ujú. lo mencionaba. Yo creo que hay espacio todavía para revisarlo. Hay un plazo para que los interesados puedan hacer sus observaciones. Luego vendrá ya el cartel definitivo, el cual tendrá sus recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, donde los interesados tendrán otro espacio para ver este tipo de cosas. Acá observamos que hay obligaciones de desarrollo por tipo de frecuencia De también. frecuencia. Pues esto se hace, tengo entendido, también por las diferentes características de cada una y por la complejidad, más o menos complejidad de despliegue de las redes de telecomunicaciones. Otra cosa que hay que analizar es algo que decía Ania, que si no es con fines recaudatorios, no va dinero para Fonatel y por ende no habría más recursos para el cierre de brechas. Sin embargo, yo esperaría, y eso también es lo que hay que revisar desde el punto de vista económico, que las obligaciones que se estén imponiendo acá de despliegue, de alguna manera sean económicamente, digamos, afines a lo que se hubiera recaudado por medio de Fonatel. Me explico, porque si no es recaudatorio, que también lo aplaudo, y se le da la posibilidad a los operadores de despliegue, o sea, se incentiva el despliegue de las redes de telecomunicaciones, entonces, en buena teoría, el dinero que ellos iban a aportar para Fonatel lo están invirtiendo en el despliegue de infraestructura, sobre todo en zonas rurales. Entonces, repito, habría que hacer el análisis económico si ese dinero que ellos estarían invirtiendo sería, digamos, consecuente con lo que se estuviera aportando para Fonatel. Entonces yo creo que de esta manera, ¿verdad? Si bien es cierto, pues no tenemos los recursos para Fonatel, directamente serían los operadores los que están, los que desplieguen esta infraestructura sin necesidad de pasar por los procesos de Fonatel. Yo aquí veo una ventaja además, porque, repito, no se estaría en ese proceso licitatorio por medio de Fonatel. Además, habría que esperar a que el Poder Ejecutivo emita la política pública para precisamente indicarle a la SUTEL cuáles son los proyectos en que deben invertir, y esto se estaría plasmando en este documento. Entonces, yo igualmente con estos elementos que les estoy diciendo, pero sin embargo, habría que ver cuál es la reacción de los operadores luego de que hagan todos esos análisis económicos y ver, repito, cuáles son las situaciones que vayan a hacer. Luego, Gracias, con respecto a Edwin. los... Gracias. Gracias. Así, Enoch, ¿vas a tener algún otro comentario? Pero me permití solo un momento para redondear una cosa pequeña. Prometo que solo interrumpo esta vez. Es que Edwin acaba de decir unas cosas que es súper importante. Ok, dale, Ania. Que, que, Ania y Elizabeth, no sé si va a querer comentar también. No. Ok, que es dale, un minuto, Ania. que pareciera, y desprendo de la lectura que hace Edwin, algo que a mí me quedó en sensación también cuando leí el precartel, como bien hemos insistido, pero parece un híbrido entre subasta, porque va a ser por la vía de la subasta, y un cartel híbrido como se hizo o de concurso de belleza, como se hizo en Chile y otros, donde se establecen despliegues específicos. Entonces, esa sensación también me generó, y lo corroboro ahora en las palabras de Edwin, que pareciera entonces que va a haber por primera vez un concurso de belleza con una especie de subasta, ¿verdad? De lo que desprendo de las palabras que don Edwin ha señalado, al indicar que pareciera que se va a incluir esas listas como requisitos universales en la propia adjudicación, y por tanto entonces parecería convertirse en un concurso de belleza y no en una subasta pura, como tradicionalmente se ha hecho en el país, que sería novedoso, ¿verdad? Enoch. Puedo, tal vez después de Elizabeth, sobre el tema, porque ya se puso... No, calma, Hay Edwin. muchas cosas que decir. Sí, hay otras personas que quieren hacer preguntas. Enoch. Bueno, bueno. Muy cortito nada más. Me parece que
la conectividad en las zonas que están por debajo de los porcentajes, están en porcentajes mínimos, no se vería asegurada por el 5G, que naturalmente tiene poco alcance. Entonces, por un lado están las necesidades de inclusión que se resuelven con el Fonatel o con los proyectos que sean, pero con una tecnología con el mayor alcance posible, diría en 700 y con una cobertura, pero no en 5G, justamente nivelando el 4G primero para que el 5G se despliegue. Entonces me parece que un concurso de 5G no puede a la vez resolver lo no hecho por otros concursos y propiciar un despliegue efectivo del 5G. Me parece que no se pueden cumplir con todos los objetivos con un solo cartel. Es una idea. Acá, en este caso tienes razón, pero acuérdate que 5G tenemos despliegue en 600, donde tienes una elongación de onda muchísimo más amplia, pero ahí tienes las dificultades en términos del desempeño porque los bloques son bastante estrechos. Entonces, eso hay que tener que considerar. Y algo que también me parece muy importante repetir en esta ocasión, no porque un proceso de asignación de espectro sea no recaudatorio, implica que todos los operadores van a estar dispuestos a participar en ello. Tenemos últimos 2 a 3 años en América Latina, nos da muchísimos ejemplos sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia para continuar? Nadie quiere continuar. En lo que se les quita la timidez, Edwin, ¿qué es lo que quería mencionar? Vamos a ver, precisamente eso que mencionaba Ania, lo que establece luego el otro compañero que habló después. Vamos a ver, recordemos que si bien es cierto, se indica que una licitación para 5G, recordar que aquí pues existe un principio de neutralidad tecnológica. Entonces, yo esperaría que además el proceso de ingreso de las nuevas tecnologías pues sea un proceso como ha pasado siempre, ¿verdad? Y lo importante aquí es que los operadores maximicen la inversión y maximicen, por ejemplo, el uso del espectro radioeléctrico también para poder llevar pues todos los servicios. Hay otro tema aquí que es importante revisar bien en este cartel y también esperar la reacción, y es precisamente que hay obligaciones de despliegue por frecuencia radioeléctrico, y importante ver el tema de los plazos también, porque el tema de los plazos podría ser pues muy corto, y precisamente por eso debemos insistir, y precisamente desde CAMTIC ayer se insistió en la aprobación de los reglamentos para poder hacer el despliegue de infraestructura que, como se mencionaba ahora, mencionaba Ania, es brutal la cantidad de radiobases pues que se tiene que poner sobre todo en zonas urbanas para poder pues hacer uso eficiente del espectro eléctrico. Entonces, aquí, repito, ya existe una solución legal, pero sí es necesario los reglamentos y sobre todo el cumplimiento de los mismos en el menor plazo. Sí, me parece bastante importante recargarle a la audiencia de que nosotros en la página de brechacero.com tenemos un estudio que hace una comparativa normativa acerca de las leyes para el despliegue de infraestructura en 15 países de la región. Obviamente estamos incluyendo a Costa Rica. Elizabeth, danos un poco la visión de CAMTIC en todo esto para que no me acaparen estos dos ex viceministros el foro. ¿Cómo están viendo ustedes la necesidad a corto plazo de un 5G? Y luego vamos para Elías Alejandro, que tiene una pregunta. Un minuto, así, cortito. Bueno, tal cual estaba mencionando Edwin, desde la Cámara de Tecnologías de Información estamos comprometidos con este avance en la infraestructura tecnológica de Costa Rica. Nuestra posición siempre ha sido de colaborar con las autoridades correspondientes para alcanzar estos objetivos, y debemos y creemos que hay que tener un acceso equitativo y de alta calidad de Internet. Es fundamental para un desarrollo sostenible poder lograr esta inclusión digital y lograr tener competitividad para todos los habitantes. Por ejemplo, debemos por lo menos
habilitar ahorita en el corto plazo el poder tener los testbeds para que desde la parte educativa podamos empezar a formar ese talento. Porque aquí estamos hablando mucho de todo el desarrollo tecnológico, pero no estamos hablando de las competencias y el talento humano que va a necesitar implementar estas tecnologías. Y esto es parte del proceso de alfabetización digital. Entonces, si bien estamos estimando que entre el proceso licitatorio y el despliegue de redes 5G en un buen porcentaje dentro del país, podemos estar esperando que se va a lograr alcanzar en 2 años. Esto es un plazo muy largo en términos de tecnología. Entonces, debemos ir implementando, digo yo, metodologías ágiles donde se puedan ir haciendo releases o liberaciones cortas de beneficios de todo el espectro 5G. Empezaríamos por esta parte de testbed para que el sector productivo pueda empezar a hacer pruebas y poder desarrollar soluciones para un mercado que le está exigiendo 5G y poder ir formando ese talento, que para toda Latinoamérica ha sido un reto el poder seguir formando profesionales capaces de aplicar estas tecnologías. Perfecto. Elías Alejandro, tienes la palabra. Hola José, bueno, muchas gracias a los oradores y a todos los que están escuchando. La consulta era, al inicio de la charla se habló de la importancia de tener más celeridad en los procesos legales para este tipo de llamados de concurso. ¿Cuáles creen que son los pasos necesarios para que esto pueda realizarse de forma más rápida? Y por otro lado, también cuál es la importancia de que también se genere celeridad al momento de que los operadores puedan desplegar esta infraestructura. ¿A quién dirige la pregunta? La pregunta es a Anya y a Edwin principalmente, que tuvieron más experiencia en lo que es, digamos, ese tipo de trabajo. Bueno, Ania. Vamos a ver, muchas gracias, don Elías. Aquí el experto en infraestructura es Edwin, pero voy a comentar. Me parece que Elizabeth, y quisiera retomar ese punto y que ayuda a responder a don Elías. Elizabeth ha dicho algo que es muy importante y que no tocamos, entre tanta cosa que hay que hablar en esta materia, que son, ya sea los TECBES regulatorios o SAMBOS regulatorios, depende del país, le pusieron un nombre diferente. En esta materia, en 5G, y la urgencia que se requiere en tiempos, porque, vuelvo a repetir, la industria TI y la industria telco están listos para hacer las cosas. Uno de los hechos más lamentables es que no supieron desarrollar durante la administración pasada por las inacciones o por las omisiones. Entonces estamos tarde para desarrollar el TECBEX o el sandbox regulatorio. Y este tema del despliegue es uno de los elementos, así como los elementos que señaló Elizabeth de la apropiación, el comportamiento, la alfabetización y los despliegues o permitir pilotos al desarrollo de TI para ver cómo se va a comportar el mercado en la adquisición de ellos y cómo los ciudadanos van a poder utilizarlo. Eso me parece que es importante. En el país sobra, y perdón que lo diga de esta forma, sobra leyes, sobra reglamentos, sobra materia respecto al despliegue. O sea, el último esfuerzo hecho cuando don Edwin era viceministro para la creación de la ley era como el punto de la cereza ya de todo el esfuerzo que estaba haciendo desde el punto de vista del país para que las reglas del juego para los despliegues funcionaran. Sin embargo, aquí todavía hay bellos durmientes en esta historia. Y bellos durmientes son todas las instituciones públicas que no se ven, que se ven solo como beneficiarias inactivas, que fue a las que me refería hace un rato cuando terminé la primera vez, que son pasivos. Ahí, a ver, si me dicen que haga algo, lo hago. El MOP, que es Obras Públicas, el MEP, todas las instituciones que pueden estar autorizando despliegue o pegar o incorporar en sus edificios todo este tipo de temas. Pero esos beneficiarios pasivos, los que están durmiendo, ¿verdad? En el lecho, me parece que deben ser sacudidos. Edwin les decía, toda la administración pública que debe ser coordinada y por eso se requiere el presidente. Bueno, creo que la industria debería sacudir a esos bellos durmientes porque la propia administración es la que debe de moverse para que estos despliegues se puedan dar. La mayoría de los permisos y de los procesos dependen de la burocracia y es ahí donde tenemos el mayor detonante.
Bueno, Edwin. Sí, con respecto a los plazos de la licitación, bueno, es frustrante a veces ver en otros países lo rápido que se asigna el espectro radioeléctrico. Aquí en Costa Rica, pues es un proceso reglado, es una licitación pública, el cual pues tiene sus tiempos, tiene su proceso muy bien delimitados y pues lamentablemente no podemos brincarnos esos plazos. Si bien es cierto, creo que se puede hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la administración, de la SUTEL, para que fluya esos procesos de buena manera y que no se atrase mucho en en los procesos, por ejemplo, de objeciones, luego en el refrendo contralor, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto entonces sería una buena gobernanza de ese proceso licitatorio para que fluya de manera normal y digamos que pase de buena manera por medio de todos los controles, especialmente de la Contraloría. Y aquí tenemos dos experiencias que fueron las dos primeras licitaciones, que en promedio duraron 18 meses las dos. Y eso que esas licitaciones pasaron limpias y me refiero a que si bien es cierto hubo algunos recursos de objeción, pero no atrasó mayormente. Luego la Contraloría General de la República también refrendó en primera instancia ambos contratos. Entonces, pues con esto quiero decir que yo creo que lamentablemente reducir esos plazos de 18 meses que tenemos va a ser muy difícil a pesar del esfuerzo que puede hacer la administración. Ahora bien, una vez otorgado las concesiones, donde en nuestro país los operadores tienen hasta un año por ley para desplegar esa red, salvo pues que en el cartel se establezcan algunas otras condiciones. Ahí pues es importante lo que yo decía anteriormente y lo que reitera Ania en su anterior intervención. Aquí, mire, en este país se requiere del Ministerio de Obras Públicas, de la Municipalidad, del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en fin, de muchos otros actores para poder hacer el despliegue rápido de infraestructura. Entonces, por dicha, ya tenemos esta ley que, si usted me dice a mí, pues vea, yo me atrevería a decir que algunos artículos no eran tan necesarios, porque sí existía toda la base legal para poder hacerlos, pero por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se dio el tupé de decir, mire, que ellos en su ley no decía la palabra de carreteras inteligentes, entonces que por eso ellos no participaban en esto y que no tenían obligaciones. Entonces, en vez de hacer una interpretación, una integración de normas jurídicas para encontrar ese principio de legalidad y esa competencia en esas áreas, hubo entonces que aprobar esa ley y por dicha hubo una sensibilización importante de los diputados y esa ley se aprueba en menos de un año. Y bueno, ahora Exacto, entonces un Edwin. llamado al Poder No, Ejecutivo no, para la emisión rápida Edwin. de los reglamentos. Gracias. Ok, hay que interrumpir a Era para Edwin terminar la porque idea, perdón. después se me asfixia porque no respira Es que tengo que hablar muy rápido porque se me va el tiempo, José. Entiéndame. y me acusan de cualquier cosa. No, antes de Es que hay que mucho que decir. tenemos una pregunta de Omar, pero antes quiero ir donde Elizabeth. 18 meses en América Latina, hay quien te puede decir que es una licitación bastante rápida. Solamente publican los pliegos de la licitación de 5G de Brasil tomó más de 2 años. La pasada licitación de Perú tomó 5 años. Si empezamos a darte los tiempos promedios en América Latina, empezamos a llorar. Pero quiero retomar el tema de transformación digital que inició Elizabeth y luego, obviamente, con todas las aristas que puede tener este mismo tema de Internet de las Cosas, seguridad, toda la parte de computación en la nube que viene con analítica y también viene con toda la parte de inteligencia artificial. Mencionas que tiene que hacer un despliegue ágil. En América Latina lo que hemos visto es que en algunos países se va con tecnologías inalámbricas fijas puntualmente para un sector industrial y en algunos casos se han ido hasta donde hay suficiente espectro, hasta una compartición compartición dinámica de espectro, utilizando esto para reutilizar el espectro que ya tienen los operadores para empezar a lanzar el 5G. Esto sería, desde tu perspectiva, una alternativa en Costa Rica
para en aquellos lados donde necesitamos 5G por cuestiones empresariales y corporativas, lo podemos hacer, mientras se sigue desplegando 4G, que es el que tiene un ecosistema de dispositivos baratos, tiene economía de escala en regiones como, digamos, podría ser la provincia de Limón, como decía Enoch Aguiar anteriormente. Y luego de unos 2 minutitos para ir donde Omar. Sí, efectivamente, la realidad económica del país no es tan positiva en ese sentido. Como mencionó Ania al inicio, hemos tenido un buen desarrollo, nos hemos mantenido competitivos y relevantes. Sin embargo, las exigencias del mercado van cambiando, son aceleradas. Y para poder lograr esta transformación digital, tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades. Definitivamente, el poder tener compartición va a poder ayudar a empezar a hacer estos pequeños releases que venía mencionando anteriormente. El poder habilitar casos de uso que ya, por ejemplo, se aplican aquí en zonas francas, esto nos ayuda en la parte de procesos de transformación digital, pero ahí lo estamos viendo solo desde un ámbito privado y en un sector muy particular. Se debería poder habilitar para más sectores e industrias. Realmente en este momento Zonas Francas está muy enfocado en manufactura, en desarrollo de dispositivos médicos. Sin embargo, hay cambios importantes a nivel de salud. Entonces, ¿dónde podríamos empezar a desarrollar estos casos de éxito? Se debe poder, bueno, ya por ley hay una proporción del espectro que se debe utilizar para investigación y desarrollo de nuevos negocios. Entonces, ¿por qué no los estamos habilitando ya? Esa es parte de la agilidad que debemos tener. Si el proceso licitatorio va a ser tan largo, yo prefiero apegarme a una perspectiva positiva y no pensar que vamos a durar 5 años. Debemos poder empezar a dar estas habilidades o espacios para que la educación y la empresa puedan seguir transformándose y poder empezar a aplicarlo a nivel económico. Omar, tiene la palabra. Sí, ¿qué tal a todos? Realmente ha sido un placer enorme escuchar los que intervinieron antes y ver a los amigos nuevamente, aunque sea por internet. Yo quería hacer algún comentario respecto del tema de plazos, que respecto a los despliegues, se ha hablado de que hay que desplegar una cantidad enorme de radiobases, etcétera. El problema, yo creo que luego de que se habilite la instalación de las redes 5G, el proceso de despliegue va a ser bastante rápido, porque ustedes están licitando en la banda 2,3, 200 MHz, y en la de 3,5, otros 200 MHz, y sobre todo la banda 2,3, que está al lado de la WS, va a permitir que se puedan usar los mismos sitios que actualmente están usando para la 4G en la banda WDS, y también si se emplea un retorno por 4G, se puede desplegar en la misma radio bases en la banda de 3,5, la 5G, siempre y cuando haya el backhaul necesario, que debe estar bastante difundido en la radio base. Por lo tanto, en el tema de despliegue, yo creo que en la primera etapa, cuando no se use todavía más que puntualmente las bandas milimétricas, va a ser un despliegue bastante rápido, porque se haría de esa manera. Y bueno, donde en las zonas francas, ese tipo de situaciones, o en algunos complejos industriales, se pueden hacer despliegues puntuales de las bandas milimétricas, que es así, requieren radiobases abundantes. O sea que yo creo que no habría problema. Lo otro que no entendí, quizás me pueden explicar, si es que no es necesario hacer obras, sino simplemente agregar los transceptores 5G y conectarlos en non-standalone con la red 4G, si hay trámites administrativos en ese caso que podrían demorar esto más allá de los tiempos técnicos. Gracias.
¿Quién quiere responder esa última pregunta? Tal vez ahí rápidamente. Recordemos, bueno, que cada operador tiene su red en estos momentos, o al menos los que están brindando servicios. Y bueno, pues cada uno tendrá que hacer su análisis técnico de qué es lo que se requiere para ampliar o si se pueden utilizar lo que ya está, que es posible en los casos, digamos, en el papel, ¿verdad? Habría que revisar desde el punto de vista técnico para poder responder eso. Luego, también habría que ver, depende del tipo de elemento que hay que poner o que hay que añadir, si se requiere o no para ese específico un permiso. Por ejemplo, tenemos claro que se pueden utilizar semáforos, vallas publicitarias, sobre todo en las bandas de 3.5 para uso en una ciudad densamente poblada, digamos el centro de San José, también los edificios públicos y precisamente y perdonen que insista tanto en la ley, pero la ley habilita a las instituciones públicas a poner a disposición todos estos inmuebles para poder pues utilizarlos para estos efectos también. Entonces, repito que en conclusión, eh, para los casos en los que se requiera permiso de ponerlo en algún sitio público, pues ya la ley habilita en estos casos a la administración pública para hacerlo y desde el punto de vista de los operadores, pues tendría que analizarse si ese elemento nuevo que se va a incorporar requiere o no requiere permiso, se puede instalar en un sitio donde ya tenga infraestructura. No sé si esto No, responde a su pregunta, don Omar. Omar, ¿tienes otro? No, sí, sí, no, rápidamente, no, yo estaba lo que comentaba que si se usan para el inicio del despliegue de las bandas 2,3 o 3,5, se pueden usar los mismos sitios de las radiobases actuales, con lo cual no habría que en principio, yo lo veo de lejos esto, pero no habría que pedir ningún principio porque no hay que hacer obra de infraestructura física, sino se usan directamente las mismas radiobases agregando los transceptores 5G. Allá cuando hablamos de usar los semáforos, etcétera, ya ese sería el caso en el cual vayamos a colocar banda milimétrica en que tenemos que poner la radio base cada 200 metros. Pero en el caso del despliegue inicial, yo creo que va a andar muy rápido, porque para los operadores lo más económico es lo que se ha usado en otros lados, de usar las mismas bandas, ¿no? Sí, donde sea. Los mismos sitios. En cuanto al uso del DSS, que también se comentó, yo creo que ya ustedes que han largado así una licitación, arrancan un proceso con una cantidad muy importante de espectro, el DSS prácticamente no sería necesario porque además hace perder como un 20% de capacidad de espectro al compartir 4G con 5G. Bueno, solamente eso, gracias. Omar, Tal acuérdate vez, que José, no todos los sitios que se están utilizando ahora pueden soportar más equipo. Entonces viene Exacto. de 15 a un 30% en promedio para América Latina, dependiendo de dónde lo vayas a ubicar. Hay torres que están a capacidad y hay sitios donde tienes que tener un techo. Entonces, de todas formas, aunque no sean tanta la cantidad, vas a tener que pedir permiso en las municipalidades, que es una aventura. Pero eso ya lo sabías. Sí. ¿Alguna otra pregunta para este panel? Y esta es la última oportunidad que van a tener. Bueno, vamos a darles un minutito de cierre a cada uno. Vamos a comenzar con Edwin, porque si no, el minuto se extiende. Luego vamos con Ania y pero después para eso lo terminamos tengo a con usted, para que pare. sí, pero yo te hago señas y estás mirando a otro lado. Ya te descubrí la treta. Te hago así y te miras para el lado. Entonces, y después vamos y terminamos con Elizabeth. Dale, Edwin.
Bueno, rápidamente, voy a hablar rápido, por eso. Tenemos una oportunidad en estos momentos, estamos viendo las estadísticas que son positivas y esto demuestra la capacidad del país de consumo de datos. Para eso hay que habilitar el entorno, entonces esperemos que la licitación de 5G fluya de la mejor manera. Además de esto, que el Poder Ejecutivo emita en el menor tiempo posible los reglamentos, no solo que los emita, sino que se implementen, y para esto se requiere el liderazgo, el apoyo del presidente de la República, el despacho del presidente. Si no, eso no pasa. Y por otro lado, también desde el punto de vista política pública, que se crean las condiciones para que tanto las personas físicas como las empresas tengan la capacidad, las habilidades digitales para poder hacer un uso adecuado del 5G y todas las frecuencias y todas las TIC, y con eso generar demanda también. Gracias. Ania. Soy positiva por la madurez de la industria, tanto TI como telco, para poder aprovechar y maximizar el proceso que viene. Soy positiva porque al menos ya tenemos un borrador preliminar de un cartel en el cual se transparenta la política pública y la visión regulatoria, y ahí es donde tenemos todo el espacio como país para mejorarlo. En el pasado ya se han mejorado y por eso es que las licitaciones han pasado limpias en todo el proceso. Creo que sí va a haber un proceso importante de mejora de ese precartel para que esto que hablábamos con el compañero de Argentina no se convierta en una realidad, que sea un cartel no atractivo o un cartel que en la realidad no se pueda cumplir, ¿verdad? Por arranque. Me hace falta la historia de lo que vea el sombrero de competencia de la SUTEL, este cartel, cómo lo va a ver la parte de competencia, si es un cartel atractivo para generar competencia en el mercado o no. Eso no se ha pronunciado. Sí incorpora un elemento de competencia en el cartel, pero no el sombrero exclusivo, y hay que ver la versatilidad ahora de SUTEL de separarse de sus dos roles y cuál es el que va a privar, si el regulatorio o el de competencia, y ser abiertos en el análisis de su propio cartel. Y por supuesto que coincido con Elizabeth, la sociedad, los habitantes de este país merecen las mejoras en materia de telecomunicaciones, merecen y están esperando. Costa Rica tiene una población que consume datos y que es muy lanzada a la innovación como consumidor, y solo falta que el Estado les dé esos espacios. Muchas gracias, Otero, por tu espacio, y a los compañeros por el intercambio tan activo. Gracias, Elizabeth. Gracias. Pues yo, para cerrar, al igual que mis compañeros panelistas, mi sentimiento es positivo. Tenemos mucho que mejorar y debe ser un proceso ágil. Debe definitivamente haber voluntad política. Se debe promover la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema, civil, gobierno, educativo. Y principalmente debemos esperar que esta revisión del cartel logre, para mí, garantizar 4 puntos importantes. Y uno, que logre establecer prioridades adecuadas para el país, que logre promover una competencia sana, equitativa, y que busque establecer modelos rentables para los operadores, que eso se va a traducir en beneficios para los usuarios y el país en general. Y sobre todo que logremos mantener esa iniciativa de cerrar la brecha digital, porque esto va a tener incidencia en la calidad de vida de los costarricenses y ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que para todos ha quedado bastante claro que Costa Rica se está moviendo rápidamente en los últimos meses hacia una asignación de espectro para impulsar el lanzamiento de 5G. Aquí voy a tomar lo que acaba de decir Elizabeth en términos de garantizar la rentabilidad de las empresas. No olvidemos que quien lanza 5G son las empresas, basadas en su modelo de negocios, basadas en su estrategia de mercado y la composición de su base de suscriptores. Esto es sumamente importante. No es el gobierno, puede ser una empresa del Estado haciéndolo siempre y cuando
coincida con su estrategia de negocio. Es sumamente, para que esto suceda, tiene que haber un plan que esté de asignación de espectro y unas expectativas que coincidan con esa de las empresas. Hemos visto en América Latina, en prácticamente la mayoría de los procesos de asignación de espectro de los últimos años, que hemos tenido o bloques desiertos o empresas que han decidido dejar de participar de los mismos. Y esto es en detrimento de los consumidores, sobre todo si estamos hablando de un consumidor tico, que como bien menciona Ania, es de los que más rápidamente adoptan nuevas tecnologías. Costa Rica pasó de tener listas de espera para tener servicio móvil a tener un usuario que con mayor consumo de datos a nivel latinoamericano, comparable con los de Chile, comparable con los de Argentina. Eso es algo que es completamente real y por eso hay que atender a ese usuario que están adeptos a la adopción de datos, pero se tiene que hacer de una forma medida, saber exactamente dónde vamos a tener un retorno de inversión y dónde hay una demanda real por los servicios de 5G y dónde podemos estar atacando y achicando esa brecha digital con tecnologías que nos están dando velocidades de conexión bastante altas que nos sirven para mejorar la oferta presente, pero que también nos facilita la accesibilidad de los usuarios, porque al final son los consumidores quienes están pagando por los equipos que van a acceder a estas redes y son los usuarios quienes van a estar pagando las mensualidades para acceder a estos tipos de servicios. Les doy muchísimas gracias a los tres panelistas de hoy. Les recuerdo a todos que este video lo vamos a estar subiendo a la página de YouTube de 5G América para América Latina y el Caribe la semana próxima y que ahí en esa misma página van a encontrar muchísima información de Costa Rica publicada durante los pasados 2 años, pero también de otros países de la región donde se está explicando cómo han sido los procesos de asignación de espectro en Guatemala, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Uruguay. Esa información está ahí. Y no quiero terminar sin mencionar algo que me parece muy importante, que no se haya asignado espectro radioeléctrico en Costa Rica en los últimos años, no implica que no hayan tenido un equipo que desde hace más de una década les ha preparado una hoja de ruta en la asignación de espectro, identificando todas las bandas. Costa Rica ha sido uno de los primeros países de la región en publicar una hoja de ruta para la asignación de espectro. Yo me acuerdo hace casi 15 años estar allá en las oficinas de SUTEL, reunidos con Glenn Fallas, que me está aquí en la audiencia, donde me estaba mostrando toda la hoja de ruta. No ha sido por la falta de trabajo, no ha sido por la falta de identificación de los bloques de espectro radioeléctrico que se tienen que asignar. El atraso no vino por la parte de SUTEL, vino de otros lados. Muchísimas gracias a todos y ojalá nos acompañen en las próximas semanas en otras actividades similares. Gracias. Gracias.